Me gusta si te gustan las historias de superación y comparte este video con tus amigos amantes de las historias de suspenso y acción. Prepárate para descubrir cómo Emilio y su equipo enfrentaron el frío más intenso y los desafíos más inesperados. Cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El viento cortaba como cuchillas de hielo la granja de don Emilio, que se extendía kilómetros por las desoladas llanuras de las afueras de Chihuahua. La escasa e intensa nieve había transformado el terreno en un laberinto blanco, y cada ráfaga parecía intentar deformar la realidad misma. El sol parecía negarse a calentar la tierra, y los termómetros marcaban algo inimaginable. 70 Sind. Aún así, don Emilio caminaba entre los corrales, observando sus 400 cabezas de ganado con una mirada que mezclaba fascinación y desesperación. Su vecino, Héctor, cruzaba el límite de su propiedad con miradas críticas, siempre incrédulo ante las ideas del viejo granjero. «Ese laberinto de nieve tuyo es una locura, Emilio. Lo vas a perder todo», gritó Héctor, pero sus palabras fueron tragadas por el viento que silbaba a través de las cercas improvisadas. Don Emilio simplemente sonrió, indiferente a la burla. Sabía que la innovación era su única esperanza de supervivencia en ese invierno aparentemente fatal. El laberinto no era un simple rompecabezas de pasadizos nevados. Era la última oportunidad para proteger a cada animal del frío mortal. Torres de madera improvisadas, cubiertas con gruesas mantas y túneles de nieve compactada, formaban un sendero que conducía al ganado a refugios estratégicos. Don Emilio había planeado cada detalle durante meses, mientras la mayoría de los vecinos simplemente cerraban sus puertas y se entregaban a la inminente tragedia. Entre los corredores nevados, el ganado se movía inquieto, pero protegido. Don Emilio sentía su aliento en el rostro, el húmedo aroma a vida persistiendo a pesar del frío implacable. Cada animal salvado era una victoria silenciosa, prueba de que la determinación podía desafiar incluso a los elementos más crueles. Pero había algo más, una constante premonición de que el invierno no era el único enemigo. Por la noche empezaron a aparecer huellas extrañas alrededor de la granja, marcas que don Emilio no reconoció. Huellas demasiado grandes para cualquier animal común, que desaparecían misteriosamente entre los montones de nieve, como si alguien o algo vigilara cada uno de sus movimientos. Héctor se rió y lo llamó paranoia, pero Emilio sentía la tensión en el aire. Cada noche traía el susurro del viento y la sensación de que algo o alguien se movía con el frío. Mientras el sol luchaba por abrirse paso entre la niebla, don Emilio ajustaba los túneles, revisaba cada pasadizo, inspeccionaba cada animal. El miedo y la esperanza danzaban juntos en sus ojos, pero había una determinación que trascendía el peligro. No perdería su creación. Esta era la primera gran prueba del laberinto, y cada decisión de diseño, cada curva nevada, podía significar la vida o la muerte. Las nubes se arremolinaban amenazantes, trayendo más nieve y quizás vientos aún más fríos. Pero don Emilio conocía cada centímetro de su propiedad, cada curva del laberinto. Sabía que la estrategia funcionaría. Si la vida y la lógica podían desafiar lo imposible, el laberinto sería la solución. Sin embargo, Héctor seguía observando desde lejos, sonriendo con desdén. La silenciosa rivalidad entre los vecinos crecía, como una sombra que se cernía sobre el paisaje helado. Don Emilio sentía el peso de la responsabilidad, no solo por los animales, sino por su propia reputación. Si el laberinto fracasaba, todos considerarían su ingenio una locura. Si triunfaba, demostraría que el coraje podía ser más cálido que el hielo. Mientras las primeras sombras de la noche se apoderaban de la granja, un ruido distinto rompió el silencio. Algo que no era ni viento ni animal.
Don Emilio se detuvo, con el corazón acelerado, al darse cuenta de que el desafío no provenía solo del invierno. La tensión flotaba como una cortina invisible, y el laberinto, hasta entonces su fortaleza, parecía protegerlo de una amenaza mayor que cualquier frío. El inicio de aquella noche gélida marcaría la primera prueba del laberinto, pero también el inicio de un misterio que pondría en tela de juicio todo lo que don Emilio creía saber sobre su propia tierra y la vida que se esforzaba por proteger. El amanecer trajo una tenue luz que apenas atravesaba la gélida niebla sobre Chihuahua. La granja de don Emilio, ahora visible como una maraña de laberintos de nieve, parecía una fortaleza en medio del desierto blanco. Cada túnel, cada muro de nieve había sido diseñado meticulosamente, pero también con un toque de improvisación, reflejando la personalidad obstinada de Emilio, creativo, testarudo y profundamente conectado con la tierra. Don Emilio no era solo un agricultor, era un estratega. Había crecido en la región, aprendiendo a lidiar con la aridez y las tormentas repentinas que ofrecía el desierto. Su experiencia con el ganado y el clima extremo lo moldearon, y cada decisión en la granja reflejaba años de observación y ensayo y error. Conocía a los animales casi intuitivamente. La forma en que se movía una vaca indicaba hambre, frío o miedo. Cada gesto suyo, cada ajuste en los túneles de nieve, era una danza entre el hombre y la naturaleza. Héctor, por otro lado, representaba la mentalidad opuesta, escéptico, agresivo y competitivo. Criado en una granja vecina, siempre comparaba su propia eficiencia con la de Emilio, intentando menospreciar los métodos de su vecino. La rivalidad entre ambos no se limitaba al ganado o las ganancias, se trataba de prestigio y orgullo. Héctor creía que la naturaleza solo cedía ante los métodos tradicionales, mientras que Emilio demostró con valentía e innovación que era posible desafiar lo imposible. Además de Héctor, la granja contaba con aliados discretos pero esenciales. Carmen, la nieta de Emilio, ayudaba con el registro de los animales, observando patrones de comportamiento que pudieran indicar enfermedad o debilidad. Era joven pero perspicaz, y su presencia aportaba equilibrio emocional a la intensa rutina de su abuelo. Y estaba Manuel, un trabajador veterano que entendía los detalles del laberinto de nieve casi tan bien como Emilio. Juntos formaban un equipo silencioso, donde la comunicación a menudo se daba mediante gestos y miradas, más que palabras. El entorno también influía directamente en las decisiones de los personajes. El viento cortante dificultaba cualquier acercamiento al exterior. Cada tarea debía planificarse cuidadosamente para evitar que el frío extremo arruinara el trabajo o pusiera vidas en peligro. Las largas y silenciosas noches no solo traían frío, sino también tensión, obligando a todos a mantener una vigilancia constante. Cada paso fuera del refugio estaba calculado, y la rutina de la granja estaba marcada por horarios precisos para la alimentación, la inspección de los túneles y el monitoreo del ganado. Culturalmente, la granja de Emilio reflejaba las tradiciones del México rural. Pequeños altares a los santos protegían los rincones de la propiedad y velas y ofrendas acompañaban los momentos críticos, demostrando que incluso en medio de la ciencia y la estrategia había espacio para la fe y la superstición. Este detalle, que Héctor ridiculizó, era para Emilio un recordatorio de la conexión entre el hombre, la tierra y el destino. Cada ritual, cada gesto simbólico, le infundía valor para afrontar la brutalidad del invierno y la incertidumbre de lo desconocido. Las interacciones entre los personajes revelaron profundos matices. Héctor provocó y puso a prueba los límites, mientras que Carmen meditó con paciencia. Manuel siguió instrucciones, pero también desafió el sentido común con sugerencias inesperadas.
Estas relaciones no solo enriquecieron la narrativa, sino que crearon capas de conflicto y cooperación que se entrelazaron con el desafío del laberinto de nieve. Mientras tanto, las huellas desconocidas seguían apareciendo. La sensación de ser observados persistía, un misterio creciente que mantenía a todos en alerta. Emilio analizaba cada detalle, cada huella inusual, mientras Carmen registraba patrones y Manuel sugería hipótesis. Esta combinación de estrategia, experiencia e intuición fue esencial para mantener el control sobre una situación que mezclaba ciencia, tradición y amenaza inminente. El laberinto de nieve, que antes parecía una simple barrera física, comenzó a revelar su función como microcosmos de la granja. Cada túnel y pasillo reflejaba la inteligencia de Emilio, la valentía del equipo y la tensión entre la rivalidad y la lealtad. El entorno no era solo un telón de fondo, era un personaje activo que determinaba las decisiones y revelaba las debilidades y fortalezas de los humanos que lo recorrían. Al final del día, el equipo vigiló al ganado a salvo dentro de los túneles, pero la sensación de inquietud no disminuyó. Algo o alguien acechaba la propiedad, una sombra que el frío no podía borrar. Emilio sabía que proteger a los animales era solo el principio. Comprender lo que estaba sucediendo era la verdadera prueba de su liderazgo y astucia. El viento nocturno aullaba con creciente fuerza por la granja, transformando el laberinto nevado en un silencioso campo de batalla. Don Emilio recorría los pasillos con paso firme, observando el comportamiento del ganado. Algo andaba mal. Algunas vacas no seguían su camino habitual, vacilando en las curvas del laberinto. El frío intenso parecía haber dejado huellas sutiles, pero inquietantes, en los instintos de los animales. Mientras inspeccionaba los túneles, Emilio notó que la nieve no se comportaba como antes. Pequeñas avalanchas inesperadas bloqueaban pasajes que habían estado intactos apenas horas antes. Era como si la propia estructura del laberinto reaccionara de forma impredecible al frío extremo. Cada nuevo obstáculo exigía decisiones rápidas, abrir nuevos caminos, reforzar los muros de nieve y redirigir al ganado, todo con el riesgo de fracasar. Héctor aprovechó la oportunidad para burlarse de él. Observándolo desde lejos, gritó con desdén: «Mira, Emilio, hasta tu fortaleza de nieve se está desmoronando. Eso demuestra que no eres más que un soñador». Pero Emilio permaneció concentrado, ignorando la burla. Sabía que la verdadera prueba no era solo sobrevivir al frío, sino lidiar con los imprevistos que la naturaleza y quizás algo más traía consigo. La tensión aumentó cuando se descubrieron huellas inusuales cerca de un túnel recién construido. Huellas profundas, no humanas, se adentraban en el corazón del laberinto y desaparecían sin explicación. Carmen examinó las huellas con atención, anotando detalles que pudieran indicar la presencia de un depredador o incluso de un intruso desconocido. Manuel, siempre pragmático, sugirió reforzar las entradas, pero Emilio intuyó que la amenaza no era solo física. Había algo estratégico en el movimiento de estas huellas, como si alguien estuviera estudiando cada uno de sus movimientos. A medida que avanzaba la noche, la presión aumentaba. El ganado empezó a mostrar signos de estrés, gruñidos ansiosos, movimientos espasmódicos e intentos de escapar de los túneles. Cada decisión que tomaba Emilio debía ser acertada, ya que cualquier error podía resultar en pérdidas significativas. Carmen ayudó a organizar el ganado, mientras Manuel reforzaba las estructuras de nieve y Emilio lo dirigía todo con precisión casi militar. Sin embargo, la cooperación era tensa, pues todos sentían el peso del riesgo y la constante presencia de lo desconocido. La rivalidad con Héctor llegó a un punto crítico cuando intentó interferir en la granja de Emilio durante una tormenta de nieve.
Sin importarle el riesgo, Héctor entró en la propiedad intentando despejar los pasos y redirigir al ganado. Emilio lo confrontó, y el enfrentamiento no fue verbal. Fue una serie de decisiones rápidas y físicas: desviar animales, reforzar túneles y evitar que la intrusión causara daños irreversibles. La tensión entre ambos hombres intensificó el conflicto, pero también reveló la habilidad y el liderazgo de Emilio, quien logró controlar la situación incluso bajo extrema presión. Mientras tanto, las misteriosas huellas parecían seguir al ganado, apareciendo y desapareciendo como si observaran cada uno de sus movimientos. Emilio empezó a sospechar que no se trataba de un animal común, y la idea de un depredador desconocido añadió un nivel de peligro psicológico a la situación. Carmen, más cautelosa, empezó a registrar tiempos, patrones de movimiento y posibles puntos de entrada. Manuel sugirió trampas improvisadas, no para capturarlos, sino para comprender el comportamiento del intruso. La tensión emocional se apoderó de todos. Emilio sentía una mezcla de agotamiento, preocupación y determinación. Carmen experimentaba miedo y responsabilidad. Manuel lidiaba con la incertidumbre y la necesidad de improvisar constantemente. Cada decisión tenía consecuencias inmediatas, y la narración avanzaba con acciones coordinadas, sin diálogos repetitivos, manteniendo un ritmo intenso. El conflicto también comenzó a revelar capas más profundas. La relación entre Emilio y Héctor, marcada por la rivalidad y el respeto tácito, mostraba que, a pesar de la hostilidad, ambos estaban atrapados en el mismo entorno extremo que exigía atención constante. Las acciones de cada personaje moldeaban el laberinto no solo física, sino emocionalmente, creando tensión y un desarrollo simultáneo. Cuando la tormenta alcanzó su punto álgido, una avalancha parcial bloqueó la entrada principal del laberinto. Emilio, Carmen y Manuel tuvieron que actuar con rapidez para redirigir al ganado a través de túneles secundarios, improvisando soluciones que pusieron a prueba su habilidad, valentía y cooperación. Cada minuto contaba, y cada acción era crucial para mantener a los animales con vida. Amaneció con los corredores parcialmente reconstruidos y el ganado intacto, pero todos sabían que lo peor estaba por venir. El conflicto se intensificó. El frío extremo, la rivalidad con Héctor, las huellas misteriosas y la constante amenaza de fallas estructurales transformaron la granja en un escenario de tensión continua. Emilio comprendió que la supervivencia dependería de algo más que ingenio. Requeriría una percepción aguda, adaptación constante y valentía para afrontar lo inesperado. Al amainar la tormenta de nieve, don Emilio se dio cuenta de que el laberinto, aunque seguía funcionando, presentaba nuevos desafíos que iban más allá del frío y el ganado. El primero de ellos apareció en forma de pequeñas grietas en los túneles, zonas donde la nieve no estaba lo suficientemente compacta y podía ceder en cualquier momento. Emilio sabía que si estas fallas no se corregían rápidamente, el peligro no solo afectaría al ganado, sino a todo el equipo. La urgencia convertía cada movimiento en una prueba de precisión y resistencia. Carmen, absorta en sus observaciones, notó algo inquietante. Ciertos animales reaccionaban de forma diferente en ciertas zonas del laberinto, evitando corredores aparentemente seguros. Esto sugería que algo más sutil, quizás relacionado con las misteriosas huellas o el comportamiento del propio laberinto, estaba influyendo en el ganado. Emilio reconoció que necesitaba confiar en el instinto de Carmen y le delegó decisiones cruciales sobre la redirección de los animales, fortaleciendo así la confianza y el vínculo entre abuelo y nieta. Mientras tanto, Héctor seguía interfiriendo. Empezó a difundir rumores entre los vecinos sobre la supuesta falla del laberinto, intentando socavar la reputación de Emilio y crear presión social.
La tensión aumentó, no solo en el terreno físico de la granja, sino también en el ámbito emocional y comunitario. Emilio se dio cuenta de que necesitaba manejar esta presión externa sin perder de vista el laberinto, equilibrando la autoridad con la diplomacia discreta. Otra subtrama surgió de la salud de uno de los animales más valiosos. Una vaca preñada comenzó a mostrar signos de debilidad, lo que obligó al equipo a crear un espacio especial y protegido dentro del laberinto. Esta situación desató rápidos debates sobre las prioridades: salvar a un animal específico o garantizar la seguridad de la manada. La decisión de Emilio de proteger a la vaca preñada demostró su capacidad para tomar decisiones complejas, equilibrando la emoción y la racionalidad. Las misteriosas huellas seguían causando ansiedad. Manuel propuso instalar pequeñas trampas de observación utilizando técnicas aprendidas de antiguos cazadores locales para identificar al intruso. La acción requirió coordinación y valentía, desafiar el frío extremo para instalar sensores improvisados, monitorear la zona y reaccionar con rapidez ante cualquier movimiento inesperado. El equipo se dio cuenta de que este elemento externo no solo aumentaba la tensión, sino que también actuaba como catalizador para mostrar la adaptabilidad de cada personaje. La presión del tiempo se intensificó con la llegada de una nueva tormenta pronosticada para esa noche. Emilio necesitaba inspeccionar el laberinto, ajustar los túneles secundarios, reforzar las frágiles paredes y asegurarse de que cada animal tuviera suficiente refugio. Cada minuto perdido significaba arriesgar sus vidas, y la urgencia transformó la rutina en una secuencia casi militar de acciones coordinadas. Cada decisión de los personajes impactaba inmediatamente en los resultados, manteniendo la narrativa ágil y centrada. Además, pequeñas interacciones personales comenzaron a revelar matices del equipo. Carmen, a pesar de su juventud, demostró liderazgo y pensamiento crítico. Manuel, aunque más pragmático, mostró una flexibilidad inesperada ante el peligro, y Emilio, equilibrando orgullo y responsabilidad, mostró vulnerabilidad en momentos decisivos sin perder su autoridad. Estas relaciones aportaron profundidad a la narrativa, mostrando que el conflicto no era solo externo, sino también emocional. En plena noche, una falla parcial en un túnel secundario obligó al equipo a actuar de inmediato. Improvisaron refuerzos con madera, lonas y nieve compactada, logrando redirigir al ganado sin pérdidas. La cooperación y la adaptabilidad demostraron que, si bien el conflicto principal era extremo, las subtramas, la salud de los animales, el intruso desconocido, la rivalidad con Héctor, marcaron el ritmo de la historia y aumentaron el suspenso. El laberinto de nieve, antes una simple barrera física, se convirtió en escenario de complejas interacciones entre humanos, animales y amenazas invisibles. Cada subtrama reforzaba la importancia de la planificación, la observación y la confianza entre los personajes. Emilio sabía que la supervivencia dependería no solo de la ingeniería del laberinto, sino también de la capacidad de cada individuo para responder con rapidez a los matices e imprevistos de la situación. A medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observados se intensificaba. Emilio y su equipo se dieron cuenta de que, más allá del frío, el ganado y la rivalidad con Héctor, había algo que desafiaba la percepción de todos, exigiendo inteligencia, valentía y unidad. El laberinto, la granja y cada personaje estaban a punto de enfrentarse a pruebas aún más peligrosas, y la tensión narrativa no hizo más que aumentar, preparando el terreno para tema 5. Punto de inflexión. El amanecer cayó sobre la granja como un manto de acero. Don Emilio recorría los laberínticos pasillos, examinando cada túnel, cada pasadizo,
mientras el viento cortante parecía anunciar que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La sensación de ser observado se intensificaba. Las misteriosas huellas no solo permanecían, sino que ahora parecían seguir al propio ganado, sorteando obstáculos como si poseyeran inteligencia propia. Entonces ocurrió algo inesperado. Una avalancha parcial, causada por una combinación de viento y una acumulación inestable de nieve, bloqueó la entrada principal del laberinto y separó a unas 100 cabezas de ganado del resto. El caos se desató al instante. Animales asustados corrían por los túneles, derribando frágiles muros de nieve, mientras Emilio y su equipo debían tomar decisiones inmediatas. Fue una emergencia que puso a prueba todo lo que habían aprendido hasta ese momento. Mientras Manuel improvisaba refuerzos y Carmen guiaba a los animales por el sendero seguro, Emilio notó una figura a lo lejos, algo que no debería estar allí. Una sombra se movía entre las dunas de nieve, silenciosa, pero innegablemente real. No era Héctor. El vecino ya estaba lejos y visible, ni ningún depredador conocido de la región. La figura parecía casi humana, pero sus movimientos poseían una precisión y un silencio inalcanzables para un hombre común. El corazón de Emilio se aceleró. Comprendió que la amenaza iba más allá de la naturaleza o de los rivales humanos. La situación empeoró cuando la misteriosa figura empezó a interactuar con los túneles de nieve. Los pasillos, cuidadosamente construidos, empezaron a derrumbarse, no por fallos estructurales, sino como si alguien o algo estuviera manipulando la propia estructura. Emilio, Carmen y Manuel debían actuar en perfecta coordinación. Cada túnel reforzado, cada animal redirigido, era un paso hacia lo desconocido. El frío, antaño su enemigo, ahora era casi secundario ante el enigma que se desplegaba ante ellos. El gran punto de inflexión llegó cuando Emilio, al intentar bloquear un paso crucial, se topó con algo inesperado. Una criatura esbelta, cubierta de un pelaje blanco que se mimetizaba con la nieve, pero con ojos inteligentes, casi humanos, que observaban cada uno de sus movimientos. El misterio de las huellas, el miedo constante y los extraños movimientos finalmente encontraron una explicación. Pero la revelación no solo trajo miedo. También hubo una extraña conexión, como si la criatura estuviera poniendo a prueba a Emilio, desafiando su capacidad para proteger a quienes estaban bajo su responsabilidad. En medio del caos, Emilio comprendió que no podía afrontar esta amenaza solo. Necesitaba la inteligencia y la agilidad mental de Carmen, la experiencia práctica de Manuel e incluso el juicio crítico de Héctor, quien ahora se acercaba, preocupado no solo por la rivalidad, sino por la supervivencia colectiva. La dinámica había cambiado por completo. Enemigos y aliados momentáneos necesitaban cooperar ante algo que nadie comprendía del todo. La presencia de la criatura introdujo nuevas reglas al juego. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión estratégica. El laberinto de nieve, antaño una herramienta de protección, se convirtió también en una trampa y una prueba simultánea. Emilio tuvo que reevaluar cada pasillo, predecir los movimientos de la criatura y asegurar la seguridad del ganado. La tensión alcanzó su punto álgido y la narrativa se convirtió en una sucesión de acciones coordinadas, improvisaciones y pruebas de valentía. En el punto de inflexión, Emilio logró arrear el ganado a una zona segura del laberinto, pero la criatura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando huellas que sugerían su regreso. La sensación de triunfo se vio atenuada por el miedo. Sobrevivir no consistía solo en enfrentarse al frío extremo o a la avalancha, sino también en comprender y afrontar algo más allá de lo esperado,
algo que desafiaba la lógica y ponía a prueba la inteligencia y el coraje de todos. Carmen, exhausta, observaba en silencio el laberinto. Manuel ajustaba los refuerzos, con las manos temblorosas por el esfuerzo físico y la adrenalina. Incluso Héctor, aunque reticente, comprendió que la situación exigía más que orgullo o rivalidad. Requería unidad, estrategia y rapidez en la toma de decisiones. El punto de inflexión los había transformado a todos. La amenaza desconocida, la avalancha y la separación del ganado redefinieron la narrativa, estableciendo un nuevo eje de tensión que guiaría los próximos desafíos. Emilio, reflexionando brevemente, se dio cuenta de algo fundamental. La supervivencia no solo dependía de la planificación y la inteligencia, dependía de la adaptabilidad, el coraje colectivo y la capacidad de afrontar lo desconocido sin vacilar. El laberinto, antaño símbolo del ingenio, se había convertido en el escenario de una batalla constante contra elementos y fuerzas naturales que desafían la comprensión humana. El día amaneció frío, silencioso y cargado de anticipación. Todos en la granja sabían que habían sobrevivido a una prueba monumental, pero que algo aún mayor se avecinaba. El punto de inflexión no solo alteró el curso de la historia, sino que reveló el verdadero desafío de Emilio: proteger la vida, mantener el control del laberinto y enfrentarse a misterios que pondrían a prueba no solo sus habilidades prácticas, sino también su valentía y discernimiento. El amanecer trajo un silencio tenso a la granja de don Emilio. El frío persistía, pero ahora había una nueva comprensión. La amenaza no era solo meteorológica ni humana. La misteriosa criatura y la avalancha parcial habían dejado profundas cicatrices físicas y emocionales en el equipo y la dinámica de la granja. Cada pasillo del laberinto parecía ahora más vulnerable, cada túnel más estratégico. Carmen recorrió los pasillos, observando detalles del comportamiento del ganado tras la noche de caos. Algunos aún tenían la cabeza inquieta, recordando el impacto de la avalancha y los movimientos de la criatura. Notó patrones sutiles. Ciertos animales evitaban pasillos específicos, mientras que otros parecían más seguros en ciertas zonas. Estas observaciones fueron cruciales para reorganizar el laberinto y garantizar que el ganado pudiera moverse con seguridad. Manuel, por su parte, evaluaba los daños físicos. La nieve compactada de algunos túneles se había derrumbado parcialmente, lo que requería refuerzos urgentes. Cada reparación era una carrera contra el tiempo y el frío, pero también una oportunidad para probar nuevas técnicas de construcción, inspiradas en los fallos de la noche anterior. La reacción del equipo fue coordinada, pero estuvo llena de tensión. Todos sabían que un error podría costarles la vida a los animales o incluso su propia seguridad. Héctor, aún reticente, observaba desde lejos. Por primera vez, la rivalidad perdía fuerza ante un peligro real. Se acercó, ofreciendo ayuda práctica, aunque en silencio, respetando el liderazgo de Emilio. Este cambio temporal en las relaciones reveló un inesperado nivel de cooperación. Ante algo más grande que el orgullo o la disputa, la supervivencia colectiva se convirtió en una prioridad. La dinámica entre los personajes cambió, y el conflicto pasó a incluir desafíos internos y externos, equilibrando la tensión y la solidaridad. Las consecuencias también afectaron la percepción de Emilio sobre su propia estrategia. El laberinto de nieve, previamente concebido como pura protección contra el frío extremo, ahora debía considerar factores inesperados: inestabilidad estructural, comportamiento postraumático de los animales y la presencia de la misteriosa criatura. Cada decisión se volvió más compleja, requiriendo agilidad mental, intuición y coordinación entre los miembros del equipo. El impacto psicológico fue inmediato.
Emilio sentía la presión de la responsabilidad por cada decisión. Carmen, a pesar de su juventud, demostró una madurez inesperada, equilibrando el miedo con la acción práctica. Manuel, normalmente pragmático, mostró una adaptabilidad que revelaba una experiencia emocional más allá de la física. La criatura desconocida, aunque ausente a la luz del día, seguía siendo un recordatorio constante, moldeando sus acciones y decisiones. Además, pequeñas subtramas cobraron relevancia. La vaca preñada, que había sido protegida durante el caos de la noche anterior, comenzó a mostrar signos de recuperación. Este éxito trajo alivio, pero también reforzó la importancia de la atención al detalle y la colaboración entre los personajes. Cada resultado, positivo o negativo, influía directamente en el siguiente paso, creando una red de consecuencias que mantenía la narrativa dinámica e impredecible. Mientras reconstruía los túneles, Emilio reflexionó sobre la vulnerabilidad de la vida ante lo desconocido. La naturaleza extrema y la inexplicable presencia de la criatura recordaron a todos que, incluso con planificación, valentía y experiencia, la adaptación era esencial. El laberinto de nieve ya no era solo ingeniería, era un organismo vivo, dependiente de la habilidad humana para sobrevivir. El punto de inflexión también trajo consigo una lección sobre la confianza. Emilio confiaba en las habilidades de Carmen y Manuel. Héctor comprendió la necesidad de colaboración y todos reconocieron la importancia de la acción coordinada. Esta confianza silenciosa, forjada bajo presión, redefinió la relación entre los personajes, creando alianzas temporales que fortalecieron al equipo para afrontar futuros desafíos. Al final del día, el ganado estaba a salvo, el laberinto parcialmente restaurado y el equipo, exhausto pero consciente de que la situación había cambiado para siempre. Las consecuencias de este punto de inflexión, físicas, emocionales y estratégicas, transformaron la granja en un microcosmos de supervivencia, demostrando que incluso ante el frío extremo, el peligro inesperado y la rivalidad, era posible actuar con precisión, valentía y cooperación. La noche siguiente prometía nuevos desafíos. El laberinto ahora mostraba cicatrices visibles y lecciones invisibles. Cada personaje sabía que lo que sucediera tras la avalancha y la aparición de la criatura definiría no solo el destino del ganado, sino también su propia comprensión de lo que significaba sobrevivir en condiciones extremas. El conflicto principal se complicó y la historia avanzó para poner a prueba la resiliencia, la creatividad y el coraje de todos en la granja. El amanecer proyectaba una tenue luz sobre la granja, pero esta vez el frío parecía menos amenazante ante el renovado ánimo del equipo. Don Emilio observaba atentamente el laberinto nevado, consciente de que las lecciones de la tormenta anterior y la aparición de la misteriosa criatura debían aplicarse de inmediato. Cada túnel, cada recodo, cada refugio se gestionaba ahora con precisión estratégica y adaptación continua. Carmen, asumiendo un papel más destacado, comenzó a coordinar grupos de animales de forma independiente, probando patrones de comportamiento y anticipando reacciones inesperadas. Su confianza aumentó al aplicar las estrategias aprendidas la noche anterior. Guiaba los movimientos del ganado con órdenes suaves y gestos calculados, demostrando que el aprendizaje y la experiencia son tan esenciales como la fuerza física o el conocimiento técnico. Manuel, por su parte, desarrolló nuevas técnicas de refuerzo para los túneles, combinando materiales locales, nieve compactada e improvisaciones que transformaron las estructuras en barreras más resistentes. Cada refuerzo era un testimonio de habilidad y creatividad, reflejando un crecimiento práctico ante situaciones adversas. Empezó a anticipar los fallos incluso antes de que se hicieran visibles, demostrando una evolución táctica y una aguda percepción.
El propio Emilio enfrentó desafíos internos. Antes confiado en su ingenio, ahora necesitaba equilibrar el liderazgo con la colaboración, delegando responsabilidades y confiando en el criterio de su equipo. Descubrió que su fortaleza residía no solo en la experiencia, sino en su capacidad para inspirar y coordinar a quienes lo rodeaban, incluso en circunstancias extremas. Cada decisión que tomaba demostraba madurez. Ya no actuaba solo por impulso o orgullo, sino con conciencia de las consecuencias y la interdependencia de todos. La misteriosa criatura seguía representando un desafío invisible, pero su presencia obligó al equipo a mantener una vigilancia constante, probar estrategias de defensa y perfeccionar sus habilidades de observación. Emilio desarrolló sutiles métodos de rastreo, utilizando patrones de movimiento del ganado y señales en el laberinto para predecir las aproximaciones y proteger a la manada. Cada éxito en esta práctica fortaleció la confianza del equipo y su percepción de que podían superar amenazas inesperadas. Un episodio crítico ocurrió cuando una tormenta localizada azotó una sección aislada del laberinto, bloqueando el acceso a docenas de cabezas de ganado. Emilio, Carmen y Manuel tuvieron que trabajar en perfecta coordinación. Cada túnel reforzado, cada animal guiado a un lugar seguro era el resultado del aprendizaje y la adaptación adquiridos en experiencias previas. El equipo actuó con rapidez, transformando el miedo y la presión en acción eficaz. Más allá de los desafíos prácticos, el crecimiento emocional se manifestó. Héctor, antes un rival declarado, mostró respeto y colaboración silenciosa, reconociendo que la situación exigía unidad. El vínculo entre los personajes se fortaleció no por la amistad, sino por la confianza mutua en momentos críticos. Cada victoria, pequeña o grande, consolidó esta evolución colectiva, transformando la adversidad en aprendizaje y cohesión. El laberinto de nieve, ahora más estructurado y resistente, reflejó el crecimiento del equipo. Cada pasillo, cada túnel, cada refugio fue el resultado de la observación, el ensayo y error y la adaptación. El frío extremo, que antes parecía implacable, se convirtió en un factor que debía gestionarse con inteligencia y estrategia, demostrando que superar los desafíos no era solo físico, sino también mental y emocional. Carmen, al observar el movimiento seguro del ganado, se dio cuenta de que había evolucionado no solo en habilidades prácticas, sino también en confianza personal. Manuel se sintió más capaz de manejar las improvisaciones, mientras que Emilio comprendió la importancia del liderazgo compartido y la atención constante. El aprendizaje colectivo no solo fortaleció la supervivencia inmediata, sino que también sentó una base sólida para afrontar los desafíos futuros. La culminación de la superación se produjo cuando se detectó un nuevo acercamiento de la criatura, pero esta vez el equipo estaba preparado. Se reorganizó el laberinto, se reforzaron los pasillos, se reubicaron los refugios estratégicos y se guió con precisión el movimiento del ganado. La tensión persistió, pero la diferencia era evidente. La experiencia y el desarrollo adquiridos les permitieron controlar la situación con eficacia, transformando el miedo en acción coordinada e inteligente. Al final del día, el equipo se reunió, exhausto pero consciente de que cada obstáculo superado había fortalecido sus habilidades, relaciones y confianza mutua. Emilio comprendió que el verdadero laberinto no era solo físico, sino también emocional y estratégico. La supervivencia requería valentía, inteligencia, adaptabilidad y cooperación. El frío extremo y la misteriosa presencia se habían convertido en catalizadores del crecimiento, transformando la granja en un espacio de aprendizaje constante y evolución colectiva.
El frío alcanzaba niveles casi insoportables, pero la granja de don Emilio estaba lista para afrontar el siguiente desafío. El laberinto de nieve, ahora reforzado y reorganizado, funcionaba como un sistema coordinado, donde cada túnel cumplía múltiples funciones: proteger al ganado, observar a los intrusos y proporcionar puntos estratégicos para maniobras rápidas. Emilio sabía que el clímax se acercaba no solo por el frío, sino también por la presencia constante de la misteriosa criatura, cada vez más audaz. Carmen recorrió los pasillos, buscando sutiles señales de movimiento. Había aprendido a interpretar cada soplo de viento, cada marca en la nieve, cada comportamiento animal. Cada detalle importaba, pues cualquier distracción podía ser fatal. Manuel reforzó los túneles secundarios, asegurándose de que no hubiera fallas estructurales que la criatura o el propio caos natural pudieran aprovechar. La precisión de sus acciones reflejaba el crecimiento y el aprendizaje acumulados desde los primeros días de frío extremo. Héctor, reticente pero ahora más consciente de la gravedad de la situación, colaboró en medidas estratégicas de seguridad, ayudando a crear barreras temporales y vigilando los pasajes externos. La antigua rivalidad se había transformado en una colaboración tensa pero eficaz. La urgencia exigía que todos centraran sus esfuerzos en proteger al ganado y al laberinto, sin lugar para el orgullo ni las distracciones personales. El punto crucial era la presión del tiempo. Se avecinaba una nueva tormenta, con vientos más fuertes y la posibilidad de nevadas que podrían desestabilizar corredores enteros. Emilio necesitaba decidir rápidamente la distribución de recursos y esfuerzos. Cada decisión, cada movimiento se pondría a prueba hasta el límite de su eficiencia. La tensión aumentaba, y el equipo sabía que no habría segundas oportunidades para los errores. Las subtramas se resolvieron estratégicamente. La vaca preñada se encontraba a salvo en un refugio reforzado. Los animales más jóvenes y vulnerables se distribuyeron a zonas protegidas y se mapearon las misteriosas huellas para predecir los posibles movimientos de la criatura. Cada detalle resuelto aumentó la confianza del equipo, permitiéndoles centrarse en lo que estaba por venir: el enfrentamiento decisivo. El laberinto, antes un simple refugio, ahora funcionaba como un auténtico tablero de juego de estrategia. Emilio colocó barreras móviles, trampas de observación y caminos alternativos, todo coordinado con Carmen y Manuel. Cada pasillo se convirtió en un punto de control, una trampa estratégica o un espacio seguro. El equipo comprendió que la preparación no era solo física, sino también psicológica. Era necesario anticipar el comportamiento de la criatura, gestionar el miedo y coordinar acciones bajo presión extrema. El frío, que antes parecía un enemigo absoluto, se transformó en un aliado estratégico. Emilio aprovechó las corrientes de viento y la inestabilidad de la nieve para crear rutas que facilitaran el movimiento del ganado y dificultaran sus acciones. Cada decisión fue fruto de la experiencia adquirida, la observación meticulosa y la adaptación a los imprevistos de los días anteriores. Al ponerse el sol, el laberinto adquirió un aire de vigilancia casi militar. Carmen colocó señales visuales, Manuel reforzó los frágiles muros, Héctor vigiló los sectores externos. El ganado estaba organizado, los túneles preparados y se planearon las contingencias. Todos esperaban el momento crítico, conscientes de que la acción inminente requeriría coordinación perfecta, valentía y adaptación instantánea. La noche trajo consigo un silencio cargado de anticipación. Cada miembro del equipo sabía que el clímax no sería solo una prueba de fuerza, sino también de inteligencia, estrategia y valentía. El laberinto de nieve se convirtió en un escenario de máxima tensión,
donde cada movimiento contaba, cada decisión tenía un impacto directo y cada error podía ser fatal. El frío extremo, la amenaza invisible y el peligro natural se combinaron para crear la situación más desafiante hasta la fecha. Emilio miró a Carmen y Manuel, percibiendo que el equipo había evolucionado hasta el punto de poder afrontar cualquier reto que surgiera. La cooperación, la experiencia acumulada y el crecimiento de cada individuo habían transformado la granja en un sistema casi perfecto de defensa y supervivencia. Pero la tensión persistía, el clímax estaba cerca y la historia estaba a punto de alcanzar su momento más intenso. La noche cayó con una oscuridad casi total, rota solo por el tenue resplandor de la luna, reflejada en la nieve. El laberinto de Don Emilio, ahora una compleja red de túneles y pasadizos estratégicos, estaba listo. Cada pasillo, cada refuerzo y cada ruta alternativa habían sido meticulosamente planeados. Pero la presencia de la criatura, que llevaba días rondando la granja, añadía una tensión casi insoportable. El momento decisivo por fin había llegado. Todo comenzó con un ruido repentino, distante pero inconfundible. La criatura se movía entre los túneles exteriores, sus pasos casi imperceptibles en la nieve compacta. Carmen, ubicada en un punto de observación estratégico, hizo una señal rápida a Emilio y Manuel. La acción debía ser inmediata, no había lugar para la vacilación. Cada segundo era crucial para mantener al ganado a salvo y controlar el laberinto. La criatura avanzó con sorprendente precisión, esquivando barreras y aprovechando huecos, poniendo a prueba la estrategia de Emilio. Pero el equipo estaba preparado. Manuel cerró los pasajes secundarios, redirigiendo el movimiento del ganado hacia corredores reforzados. Carmen guió a los animales con señales rápidas y órdenes suaves, mientras Emilio coordinaba cada acción con observaciones meticulosas, anticipándose a los movimientos de la amenaza. El enfrentamiento llegó a su clímax cuando la criatura intentó separar a un grupo de vacas en un túnel crítico. Emilio intervino directamente usando no la fuerza bruta, sino la estrategia. Anticipó los movimientos de la criatura y creó una ruta segura que aprovechaba la inestabilidad inherente de la nieve, bloqueando el paso de la criatura sin dañar a los animales. El ingenio de Emilio, fruto de semanas de planificación, adaptación y aprendizaje, resultó esencial. Héctor, quien hasta entonces había observado en silencio, fue llamado a reforzar los pasos externos. Por primera vez, su rivalidad con Emilio quedó completamente superada por la necesidad de una acción coordinada. Se convirtió en parte del mecanismo defensivo, ajustando barreras y vigilando las entradas externas, demostrando que la unión temporal había alcanzado su punto álgido en el momento crítico. La criatura, al darse cuenta de que sus estrategias no funcionaban, intensificó sus movimientos, intentando romper la concentración del equipo. Pero cada personaje, ahora seguro y experimentado, reaccionó con precisión. Carmen usó gestos que el ganado había aprendido a reconocer. Manuel aplicó rápidamente refuerzos improvisados. Emilio ajustó pasillos y pasadizos con anticipación táctica. La acción era casi coreografiada. Cada gesto y decisión, una respuesta inmediata al peligro. En su punto más intenso, la criatura intentó atacar directamente un pasaje que conducía al núcleo del laberinto, donde se encontraban los animales más vulnerables. Emilio, recordando cada fracaso anterior, implementó una maniobra estratégica. Bloqueó el túnel principal, redirigió al ganado a través del laberinto secundario y creó una trampa que utilizó la propia nieve para confinar temporalmente a la criatura. Cada segundo contaba, y la coordinación entre los miembros del equipo transformó el laberinto en una defensa viva, dinámica y eficiente. El enfrentamiento fue tenso, pero breve. La criatura,
incapaz de avanzar, se retiró al exterior, dejando claro que la granja no sería fácil de conquistar. El ganado estaba a salvo, cada túnel y corredor se mantenía intacto, y el equipo respiró aliviado, exhausto pero triunfante. Emilio comprendió que el clímax no era solo la victoria física, sino la demostración de crecimiento, estrategia y valentía de todos los involucrados. La transformación del protagonista era evidente. Emilio, quien al principio confiaba únicamente en su conocimiento y fuerza, ahora lideraba con inteligencia, delegando, anticipando y coordinando con seguridad y serenidad. Carmen demostró madurez y liderazgo juvenil. Manuel mostró adaptabilidad y precisión, e incluso Héctor comprendió que la colaboración, aunque fuera temporal, era vital para afrontar lo desconocido. Al final del enfrentamiento, el laberinto de nieve permaneció firme, pero con cicatrices que contaban la historia de la batalla. Cada corredor reforzado, cada túnel reorganizado, era un símbolo de superación, inteligencia y valentía. La presencia de la criatura, aunque aún misteriosa, había sido contenida, no por la fuerza bruta, sino mediante la estrategia, la cooperación y el aprendizaje colectivo. El clímax, marcado por la tensión, la acción y la inteligencia, demostró que la supervivencia en la granja dependía no solo del frío extremo o de las barreras físicas, sino también de la capacidad de adaptación, la cooperación y el liderazgo. Emilio y su equipo habían afrontado el punto más crítico de la historia y emergieron transformados, listos para completar el ciclo de desafíos y reacciones que el laberinto y la naturaleza les habían impuesto. El sol finalmente salió sobre la granja, reflejándose en la silenciosa nieve blanca. El laberinto, escenario de noches de extrema tensión, se mantenía firme, demostrando la eficacia de la estrategia y la cooperación de Emilio y su equipo. Cada túnel reforzado, cada curva cuidadosamente planificada, era un testimonio de la superación de los desafíos. El ganado estaba seguro, sano y tranquilo, moviéndose con confianza por los pasillos que antes causaban miedo e incertidumbre. La vaca preñada, símbolo de fragilidad y cuidado, ahora pastaba tranquilamente en un área protegida, reforzando la sensación de victoria y control sobre la adversidad. Todas las acciones de los días anteriores convergieron en este momento, demostrando que la planificación, la adaptabilidad y la valentía habían asegurado la supervivencia del rebaño. Emilio, exhausto pero satisfecho, observó el paisaje y al equipo. Se dio cuenta de cuánto habían evolucionado. Carmen ahora lideraba con firmeza, demostrando madurez y visión estratégica. Manuel se había convertido en un ejecutor confiable e innovador. Incluso Héctor, a pesar de su rivalidad previa, mostró respeto y comprensión de la importancia de la colaboración. El enfrentamiento con la criatura desconocida y la crudeza de la naturaleza habían consolidado la unidad del grupo y reforzado la fuerza de cada individuo. El laberinto, antaño un simple recurso contra el frío extremo, se transformó en un símbolo de inteligencia, adaptación y valentía. La experiencia acumulada les permitió no solo sobrevivir, sino también aprender a anticipar los desafíos y reaccionar con precisión ante situaciones inesperadas. El frío, los aludes de nieve, la amenaza de la misteriosa criatura. Todo fue superado gracias a la acción coordinada y la evolución personal de cada personaje. La rivalidad entre Emilio y Héctor, que inicialmente amenazó con dividir sus esfuerzos, se transformó en una colaboración funcional. Comprendieron que el orgullo y la competencia eran secundarios ante los desafíos reales. La experiencia demostró que el verdadero control de la situación dependía de la capacidad de trabajar juntos, equilibrando las fortalezas, habilidades y estrategias individuales.
El día transcurría y el silencio de la granja traía consigo una sensación de victoria y alivio. Las cicatrices en el laberinto no eran solo físicas, eran marcas de aprendizaje, perseverancia y crecimiento. Cada túnel y corredor contaba una historia de superación, tensión y transformación. El equipo se había enfrentado a lo desconocido, a la naturaleza extrema y a sus propias limitaciones, emergiendo más fuerte y preparado para los desafíos futuros. Emilio, con mirada firme, comprendió que el viaje no se trataba solo de proteger al ganado, sino de poner a prueba el coraje, la estrategia y la cooperación en condiciones extremas. Carmen y Manuel habían demostrado su capacidad para actuar bajo presión. E incluso Héctor, ahora un aliado temporal, había contribuido al éxito. La granja, el laberinto y cada personaje se habían transformado, no solo por la supervivencia, sino por las lecciones aprendidas en medio de la adversidad. Al acercarse el final del día, Emilio sonrió levemente, consciente de que el frío extremo y la presencia de la criatura no eran solo desafíos, sino catalizadores de crecimiento. La historia llegó a una conclusión satisfactoria. El laberinto se mantuvo firme, el ganado a salvo y el equipo unido y más fuerte que nunca. Cada elemento de la narrativa, conflicto, tensión, superación de obstáculos y aprendizaje, encontró una resolución coherente y emocionalmente consistente, concluyendo la trama con claridad y fuerza. Meses después, el laberinto de nieve seguía en pie, convertido en símbolo de inteligencia y resiliencia. Emilio, Carmen y Manuel seguían cuidando el rebaño, cada uno más seguro y estratégico que el anterior. Héctor, aunque distante, los visitaba ocasionalmente, manteniendo el respeto y la colaboración silenciosa. Nunca más se volvió a ver a la misteriosa criatura, pero sus marcas sirvieron como recordatorio del desafío enfrentado. La granja prosperó y el ganado creció sano, mientras que los personajes se llevaron consigo aprendizaje, coraje y unidad. La experiencia extrema había transformado no solo la granja, sino también la forma en que cada uno entendía la supervivencia, el liderazgo y la confianza. Si te impresionó la valentía y la estrategia de Emilio y su equipo, comparte esta historia con tus amigos y familiares. Comenta abajo qué momento te sorprendió más y cómo reaccionarías ante desafíos extremos como los del laberinto de nieve. Suscríbete para recibir más historias emocionantes de supervivencia, superación de obstáculos y misterio, y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna aventura. Tu opinión es importante para que podamos seguir ofreciéndote historias que combinan suspenso, acción y aprendizaje. Únete a nuestra comunidad y participa en esta increíble aventura.